Martín Luther. Comenzó la Reforma Protestante a principios del siglo XVI, ¿de acuerdo? La historia dice, Luther clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia Wittenberg. Y lanzó la reformación. Ahora mismo lo que estaba haciendo era hacer algo tipo de rutina para estimular un tipo de debate académico y diálogo, pero lo que sucedió fue que los 95 tesis fueron traducidos al alemán y distribuidos entre la gente que consiguió a Lutero en agua caliente. Y luego el tipo de eventos como el efecto dominó, ¿y qué sabes? Luther está fuera. Está fuera de la Iglesia Católica Romana y está lanzando la Reforma y el resto es historia. No podemos subestimar la influencia de Martin Luther, especialmente para nosotros en la tradición protestante, pero nuestra pregunta aquí hoy es: ¿Lutero regresó al cristianismo del Nuevo Testamento? ¿La Reforma nos devolvió a Nuevo Testamento cristianismo? Bien, la respuesta corta es no. Y vamos a ver por qué no y qué significa para nosotros hoy. Lutero era un monje agustino y Lutero estaba teniendo una crisis personal. ¿De acuerdo? Y aquí tengo esto: es mostrar la salvación medieval. ¿De acuerdo? Así que al nacer los bebés fueron bautizados y luego entraron en el estado de gracia. Entonces, cuando pecaron, necesitaban confesar a un sacerdote y luego hacer actos de penitencia. Los sacerdotes prescriben estas cosas que deben hacer para que puedan ser absueltos, ser perdonados y devueltos a ese estado de gracia. Y entonces cualquier clase de pecados que todavía estaban en su cuenta, por lo que hablar, tenía que ser purgado en el purgatorio antes de que pudieran ir al cielo. Esa era la visión medieval católica de la salvación. Y Luther estaba teniendo muchos problemas con esto. Él, quiero decir que era un buen monje, pero estaba teniendo mucha confusión interior y él estaba luchando porque estaba pasando por los movimientos. Pero se sentía como si fuera. Realmente no lo siento, no me siento como si realmente supieras. No sé si lo siento lo suficiente, no sé si hay suficiente remordimiento o contrición. Y no sé dónde estoy con Dios. No sé dónde estoy en términos de mi salvación. Y Lutero empezó a enloquecer y simplemente sobreanalizarlo todo. ¿Fue un pecado? ¿Fue un pecado? Y terminó teniendo una sesión de confesión maratón con su mentor Stoppitz durante horas. Acaba de confesar. Y pensé en esto. Oh, creo que eso. Y lo que pasó fue que Starbucks lo envió para empezar a ser profesor en la universidad. Ha enseñado que Luther necesita algo que hacer, y eso fue probablemente lo correcto. Pero vamos a ver, a Luther tuvo esta crisis y luego descubrió que encontró una solución a eso. Y ese fue su avance en la Reforma, y ese es un buen lugar para empezar. Entonces, el avance de Luther. Él estaba enseñando en Romanos y él estaba pensando en el libro de Romanos, y que él estaba realmente pensando en este versículo al principio de Romanos donde Pablo está hablando del Evangelio. Y dice que en él la justicia de Dios ha revelado de la fe a la fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y esta palabra justicia también podría ser traducida justicia, y para Lutero ellos estaban enseñando la justicia. Que eso es revelado, es que Dios juzga a los pecadores. Él es un juez justo y eso es lo que el Evangelio revela, y Lutero era realmente solo, como usted sabe, que no podía manejarlo. No pudo manejarlo y estaba tratando de averiguar que hay otra manera de ver esto. Hay otra manera de ver esto, y él estaba realmente luchando, y así el avance de Lutero fue cuando se dio cuenta de que. ¿Y si la justicia de Dios o las justicias de Dios que revelan en el Evangelio es una justicia que Dios nos da? Que Él nos da. Y para Lutero eso fue como, wow. Eso fue como un avance y que realmente lanzó todo su cambio en el énfasis y cambiar sus doctrinas y todos sus desarrollos. Este fue el comienzo en Romanos 1. Vale, y Lutero realmente buscó a Agustín por su teología. Y en su 97ª tesis, otra que escribió.
Tesis 1 dice decir que Agustín exagera en hablar contra los herejes, es decir que Agustín dice mentiras casi por todas partes. Esto es contrario al conocimiento común. Así que tal vez lo sabes, tal vez no, pero Agustín es enormemente influyente no solo para los católicos, pero también para los protestantes. Fue obispo a finales del siglo IV a principios del V, y la cosa era, los católicos romanos, en realidad no abrazaron todo lo que Agustín enseñó. Y así parece. Lucer está comentando sobre algunas personas están diciendo bien que sabes. Agustín dijo esto y que está exagerando como si no se adhiriéramos a esas cosas. Y Lucer está diciendo hey, sabes que eso no está bien. Agustín tenía sus cosas. Básicamente, y tenemos que mirar a Agustín y ver qué está pasando aquí. La influencia de Agustín. El Dr. Ken Wilson dice que una teología sistemática es tan buena como su fundación. La teología reformada protestante en el siglo XVI fue construida en la fundación agustina a través de Martin Luther, un monje agustino, y Calvin, un discípulo ardiente de Agustín. Así que toda la reforma protestante fue que sucedió yendo a Agustín y sus enseñanzas. Y así es como Calvin y Lutero desarrollaron sus doctrinas. ¿De acuerdo? Así Agustín de Hipona, quien es vivió en África del Norte. Su madre era cristiana. Creció. No era un creyente. Pero tenía esa conexión a través de su madre, y tan pronto Agustín viajó a Roma, oyó hablar a Ambrose y entonces estaba muy impresionado. Así que finalmente se presentó para el bautismo y más tarde se convirtió en obispo. ¿De acuerdo? Aquí está la línea de tiempo de Augustins. Fue bautizado en 387 por Mons Ambrose y Milan. Fue hecho presbítero en Hippo, esto es en el norte de África, bajo el obispo Valerius en 391. Alrededor de 396 fue hecho coadjutor obispo de Hippo lado a lado con el ahora envejecido Dolerius Chadwick, dice en Agustín de Hipona. Y se convirtió en el único obispo del Hipopótamo sobre la muerte de Valerius en 397. Ahora, algo interesante sobre Agustín es que en realidad era un obispo ilegal. Mucha gente no lo sabe, pero una cosa es en ese momento que no se le permitió tener un co-bishop. Rick, tener dos obispos juntos, y cuando Valerius estaba envejeciendo hizo Agustina de obispos, así que había dos obispos. La otra cosa es que Agustín era un manichaean. Los maniqueos eran sectas agnósticas y había una regla que prohibía a los manicheos o manichean previos de ser obispos, y así Agustín fue realmente visto con sospecha. Y terminó escribiendo mucho contra manichaeans, contra estos diferentes sistemas filosóficos de los que solía ser parte. Para mostrar cómo oye, sabes que soy un cristiano ahora, no voy a continuar nada de eso. Pero como veremos, algunas cosas cambiaron. Así que los estudiosos de fondo de Agustín han identificado el estoicismo, el neoplatonismo y el manichaísmo gnóstico como importantes influencias en Agustín de Hippo. Pasó años personalmente involucrado en estas tres filosofías extremadamente deterministas. Así que determinista significa que las cosas están determinadas y debido a que la humanidad no tiene libre voluntad de ejercer. ¿De acuerdo? Y luego estaba la controversia de Pelagian. Pelagius vino y comenzó a interactuar con la gente en el círculo de Agustín y causó un gran revuelo, y lo que pasó fue Agustín terminó desarrollando una especie de postura doctrinal para venir contra Pelagias. Y eso es realmente cuando comenzó a cambiar sus doctrinas. Vale. Y Wilson dice esto: durante 25 años Agustín estaba sutilmente dentro de la doctrina cristiana tradicional de los primeros 4 siglos, luchando contra los estoicos, los gnósticos y manichaeans, enseñando que el conocimiento previo de Dios, de la libre elección humana determinada su elección de personas, pero todo esto cambió en 412 CE. El mayor conflicto teológico con Pelagius le hizo repensar esta tradición y lo convirtió en su más tarde engañado. Bien, entonces lo que pasó fue que Pelagius estaba llamando a la vida santa, ¿de acuerdo?
Vino a Roma y encontró un montón de vida suelta entre los cristianos y dijo que hay cortar que necesitamos vivir bien, necesitamos vivir santos. Y justo. Y también estaba cuestionando el bautismo infantil. Él estaba diciendo, ¿sabes por qué es así que sabes una práctica tan prominente por aquí? Así que Agustín estaba pensando por qué es el bautismo infantil que usted sabe tan importante en por qué es práctica. Y Agustín tenía problemas para encontrar una respuesta en las escrituras. Y lo que pasó es que fue a otros sistemas filosóficos y cosas diferentes de su pasado para ayudarlo a construir este caso. Y terminó construyendo todo este caso contra Pelagios. Y realmente castigó a los pelagianos como personas que dijeron, tienes que trabajar para tu salvación. Y es algo que puedes hacer en tu propio poder. Así Agustín desarrolló una polémica contra eso diciendo que no puedes hacer nada, puedes trabajar es todo Dios. Y así empezó a abrazar esas cosas que creía para desarrollar esta refutación de Pelagios. ¿De acuerdo? Y Agustín es doctrina posterior de 412 se adelante Agustín desarrollar su nueva doctrina y lo que Wilson llama dupede, predeterminación divina unilateral de los destinos eternos del individuo. Significa que es como lo que Calvin enseñó y Lutero también creyó esto. Algunas de las enseñanzas de Agustín, Luther no era tan explícita. Pero creyó estas cosas que Dios elige incondicionalmente a la gente a la salvación y por lo tanto también elige incondicionalmente a la gente a la condenación. Esencialmente. Y eso no es parte de la enseñanza que a la gente le gusta mencionar o enfatizar, pero esa es la conclusión lógica allí en ese sistema. Y miremos el manichaísmo. Augustine pasó 10 años como un manichean participando como oyente ya que descubriremos muchas de sus doctrinas posteriores se pueden rastrear a esta filosofía deliberadamente sincretista. Y el manicheísmo era como la más sofisticada y desarrollada secta gnóstica, el gnosticismo comenzó a finales del primer siglo. Y muchos individuos diferentes enseñaron su propia variedad de gnosticismo y forman su propio sexo, su propia clase de escuelas de pensamiento. Y Mani era uno de ellos, y él era de yo creo que lo que es un día moderno Irán. Y se confundió entre Oriente y Occidente. Y así Agustín realmente atrajo eso. Agustín sobre Efesios también así que voy a leer. Del libro de Can Wilson aquí. La fundación del calvinismo Agustín solo para mostrarte que Agustín, antes de 412 estaba diciendo una cosa y luego estaba viendo exactamente lo contrario. Y así en uno de sus escritos Agustín escribe contra Fortunatus a Manichaean. Y afortunadamente citó a Efesios 2:3 y Quod 2:8-10 como texto de prueba para el determinismo tipo gnóstico y Agustín no estaba de acuerdo. Refutando eso y diciendo que cita claramente revela libre elección. Agustín argumentó el contexto de Efesios 2:1-3 se refería a los pecados personales y no a la condenación por naturaleza. Cita recordar que el apóstol dijo que fuimos alienados de Dios por nuestro modo de vida. Para los primeros Agustín el objeto de la ira de Dios no era la naturaleza humana por nacimiento, sino por el pecado personal que probó por los Efesios 2-2, cita, en la que una vez anduviste. En pena después de 412 CE, Agustín vuelve a la vista manichaean de Fortunatis, citas para que ambos gemelos nacieron por la naturaleza niños de la ira referenciando a Efesian 2-3. Así que esto es más tarde escribiendo antes. Agustín refutó la doctrina gnóstica manichean en ese pasaje diciendo y eso no es lo que significa. Y luego, decía que esto es lo que significa. Entonces estaba sentado con los maniqueos. Eso decía, que nacimos hijos de ira y esto significa que todas estas cosas sobre total incapacidad, pecado original, todos esos tipos de cosas. ¿Y cómo se esperaba? Presenta esto contra un texto de prueba. Para mostrar
Ingeden born total incapacidad. De acuerdo, y por lo tanto su enseñanza posterior Agustín bebés fusionados nace bajo la ira y la condenación heredada del pecado de Adán sin capacidad para responder a Dios como adultos. Esto no es la enseñanza cristiana tradicional, esto no es la enseñanza bíblica, siempre ha sido algo que viene de las enseñanzas gnósticas y Agustín solía refutar esto. Y luego lo abrazó. ¿De acuerdo? En 413 durante un sermón, Agustín predicó a Efesios o primero predicó a Efesios 2-3 con el pecado original agustino completo que era condenable al nacer. Y nadie nos había enseñado en un contexto cristiano o en la iglesia antes de Agustín, habían hablado de pecado original pero significaba algo diferente. Y eso es algo que Wilson señala, es que Agustín tomó estas ideas diferentes y la envolvió alrededor de la terminología bíblica o cristiana. Y eso es parte de por qué dice que piensa que los reformadores como Calvin o Lutero fueron mal guiados por Agustín porque tal vez solo asumieron que estaba enseñando algo, que era una enseñanza tradicional de la iglesia, ¿de acuerdo? Y así podría seguir, pero es solo un ejemplo. Dice en conclusión, dice Agustín que antes había taunado a los maniquíes para inventar un Dios que condenaba a las personas eternamente cuando esas personas no tenían capacidad para hacer el bien. O elegir bien. Agustín se convirtió de nuevo a un maniquí, interpretación de texto impermeable de Efesios 8 donde Dios regeneraba la voluntad muerta y la fe infundida. Agustín revierte su entrenamiento previo maniquí con sus interpretaciones de múltiples escrituras. Vale. Así que hay muchos ejemplos como ese. Así que si quieres saber más sobre lo que estoy hablando aquí, conseguir la fundación del calvinismo agustino y ahora por supuesto porque estamos hablando de Agustina se aplica de la misma manera a Calvin. Y Luther es solo que Calvin desarrolló una teología más sistemática basada en Agustín, mientras que Lutero no lo hizo. Pero es por eso que necesitamos ver a Luther más porque no es tan claro y la gente se confunde en esto. Bien, ahora todos estos sistemas enseñaron la microgestión divina, así que Dios está haciendo cada cosa. Habla en una de las obras anteriores de Agustín, incluso él habla de cómo cada hoja cae en el lugar exacto que Dios determina, incluso como rusas que están luchando contra sus músculos del cuello. Esos movimientos son elegidos divinamente por Dios, divinamente determinados. La pérdida de la imagen de Dios, que significa una pérdida de libre albedrío y la capacidad de responder a Dios para que esta fue una enseñanza gnóstica. Y así la caída significó que hemos perdido nuestro libre albedrío, hemos perdido nuestra capacidad de responder a Dios, etc. Y Agustín trajo eso de vuelta a la iglesia porque Dios debe resucitar citas muertos testamentos. O personas por infusión unilateral de gracia, fe y amor. Así que incluso dentro de este sistema, incluso la fe o algo es algo que Dios tiene que darme, Dios me da fe. Me da algo que me despierte para hablar. Y entonces puedo responder. Él tiene que hacer eso por mí en 5 predestinación arbitraria de los elegidos y los condenados. Así que la elección de Dios no se basa en nada que Él solo o elija. Usted no voy a elegir a ustedes y chicos, esto no es bíblico, no es la enseñanza cristiana en absoluto. Y es por eso que estamos viendo esto, porque Calvin y Lutero ambos creían en la predestinación de la manera que Agustín lo enseñó y la forma en que los gnósticos. Y estos diferentes sistemas entendieron esto. Así que Lutero revivió a Agustín. Martín Luther revivió la teología determinista pagana de Agustín. En 1525 CE, escribió contra el libre albedrío del trabajo por Erasmus de Rotterdam, publicando su propio trabajo sobre el bandil de la voluntad. Lutero aceptó la visión de Agustín de la soberanía estoica y la visión maniquí de la total incapacidad para responder a Dios. Lutero fue al extremo al discutir contra los abusos católicos, tratando de hacer que todo en la salvación sea de Dios sin ninguna obra humana. Agustín había cambiado la fe en un trabajo, así que para Lutero incluso la fe inicial tenía que ser el regalo de Dios. ¿De acuerdo? Erasmus era contemporáneo de Lutero. Erasmus nos dio el Receptis Textus, el texto recibido que nos dio,
el Nuevo Testamento griego que se utiliza en el Rey Santiago. O el nuevo Rey James, por ejemplo, y Erasmoso, él conocía sus escrituras muy bien. Y él fue inicialmente un tipo de apoyo de Lutero y luego se dio cuenta de que Lutero realmente va a volver a Agustín y es una especie de revivir este Agustín que no es bíblico. Y entonces Erasmus escribió en Libre Albedrío, y eso realmente provocó probablemente la respuesta más fuerte de Lutero porque fue llamado indirectamente. Erasmus sabía lo que pasaba y así Luther responde con la esclavitud de la voluntad y algunas personas están diciendo, ya sabes es más Agustín que Agustín. ¿Sabes que me refiero a Lutero? Hizo un número que usted sabe de Jareses que acaba de decir algunos realmente. Cosas muy brutales para decirle a Erasmus, pero eso es porque vio lo que estaba pasando y necesitamos ver lo que está pasando también. Así que el avance de la reforma de Lutero fue el monergismo. ¿Qué? Entonces, ¿qué es un monarquismo por lo que significa mono y erg, un trabajo? Monergismo significa que uno está trabajando, Dios está trabajando, no estamos trabajando bien. Así que el avance de la reforma de Lutero fue el monarquismo, básicamente que Dios es el que nos da fe, Dios es el que hace todo. Y ni siquiera podemos responderle. Sí, y esto se basa en Agustín. Lo cual se basó en el manichaeísmo, que es el gnosticismo, que es la más temprana herejía. ¿Ves lo que está pasando aquí? Los reformadores que no regresaron al cristianismo del Nuevo Testamento de hecho ni siquiera nos dieron el cristianismo que sabes, nos dio alguna clase de nueva versión falsa del cristianismo. Quiero decir que no hay una vez que usted alinea todo arriba, no hay otra manera de verlo. Y así me refiero a pensar en ello, solo piensa en las escrituras. El monarquismo significa que no hay relación. No puedes tener una relación porque no puedo responder a Dios. ¿Cierto? Así que solo va hacia una dirección. No es relacional y así esto afectó la comprensión de Lutero, por lo tanto la salvación no es relacional, es algo que Dios hace, es como una transacción. Y esto no tiene sentido. No tiene sentido con las escrituras. Y realmente nos da este tipo de visión loca de Dios. Porque piensa como los israelitas, Dios dice que lo sabes. Si guardas mi pacto, te bendeciré. Si no lo haces, entonces maldecirte. Pero toda esta enseñanza viene de Agustín, proveniente de los gnósticos, y todo está diciendo que alguien nace sin un libre albedrío y son incapaces de elegir lo correcto. Son incapaces de responder a Dios. Así que si lees el Antiguo Testamento a través de esta lente, estás viendo a Dios está diciendo a la gente que haga algo que no pueden hacer y luego castigarlos por eso. Eso destruye a un Dios justo. Esto no tiene sentido, es como si tuviera un niño o 3 hijos, pero uno que sea como uno y otro. Así que no dice muchas palabras bien. ¿Y si le dijiste a un niño pequeño que aún no puede hablar? Sabes, tienes que decir que me quieres y si no vas a entrar en tu habitación, ¿verdad? Y ellos van o no lo dijiste, aquí vas a tu habitación. Y piensas en ello que no te dejaré salir hasta que digas que lo sientes. Bueno, el niño que no pueden hablar para que veas que no tiene sentido. Por eso los gnósticos rechazaron el Antiguo Testamento, ellos rechazaron al Dios del Antiguo Testamento. Él dijo, este Dios es malvado y maníaco. Y así enseñaron a Jesús fue enviado por un Dios superior, un Dios bueno que quería salvar a la gente, salvarlos de este Dios malo que había creado la tierra. Y ese es gnosticismo. ¿De acuerdo? Así que esto es algo. Chicos, no queremos tocar esto, queremos alejarnos de esto. Y así, sola fide, la fe sola es realmente la clase de justificación de Lutero solo por la fe. Es un código para el monogismo. Vale. Y vamos a leer estas citas de Lutero. La justicia que viene de nosotros no es justicia cristiana. La justicia cristiana es justo lo contrario, es pasiva y la recibimos.
No hacemos nada por nosotros mismos sino permitir que alguien más, a saber, Dios, trabaje en nosotros. Vale, así que está diciendo que la justicia que viene de mí no es justicia cristiana, que no puedo producir ninguna justicia cristiana. La justicia cristiana es algo que acabo de recibir pasivamente. Puedo hacer cualquier cosa y Dios está haciendo el trabajo. Y Lutero dice en lo que concierne a todo el procedimiento de justificación es pasivo. No estoy activo. Solo soy pasivo. Y así que una vez que entiendes esto te ayuda a entender a Luther y luego te ayuda a entrar en algunas cosas que han ido mal. ¿De acuerdo? Así que toda la fe de Lutero contra la polémica del trabajo, esto es porque es un monogista, que significa cualquier tipo de esfuerzo, cualquier tipo o trabajo que estoy haciendo es un engaño. Porque no puedo hacer nada. Y así la vida cristiana se supone que soy yo solo como sentado de nuevo dejando que Dios trabaje todas estas cosas en mí y a través de mí. Y el enemigo es cualquier clase de persona que conoce el ejercicio de la voluntad o el esfuerzo o el trabajo, cualquier clase de esas cosas es para Luther. ¿Es eso lo que quieres? Mantente alerta. Luther dice algo al efecto de: tenemos que estar en guardia de nuevo, buenas obras más que pecado. Porque en toda la teología de Lutero el pecado no puede separarnos de Dios, pero si estamos confiando en nuestros propios esfuerzos y estamos trabajando para nuestra salvación, entonces eso significa que no estamos confiando en Cristo y su obra solo. Y eso nos pone en peligro, ¿de acuerdo? Así que así que Lutero construir en Augustine es justo. Sabes, construir este sistema completamente falso que no es bíblico. Y quiero decir una cosa, ya sabes, para Luther o Calvin o en la tradición protestante, hay algunas cosas que dicen que son correctas. Por supuesto que no está 100% mal, pero es defectuoso. Y muchas de las cosas que dicen que es como la mitad de verdad o dicen algo que es bueno. Pero está basado en una suposición defectuosa, nos están llevando en una dirección diferente. No nos traerán de vuelta a Cristo. ¿Y qué hay de sola escritura? Así que Lutero dice esto en su prefacio a la edición Wittenberg de los escritos alemanes de Lutero. Aquí y yo seguimos el ejemplo de San Agustín, que estaba entre otras cosas al principio y casi el único que determinó estar sujeto a las Santas Escrituras solamente, e independiente de los libros de todos los padres y santos. De acuerdo, así que en la mente de Luther, Agustín es el ejemplo de alguien que va sola escritura. ¿Ves lo que está pasando aquí? Agustín partió de la enseñanza tradicional y usaba texto de prueba. Así que en los ojos de Lutero era sola escritura porque estaba ignorando las tradiciones de la Iglesia, y eso fue una inspiración para Lutero. Así que sola escritura de Luther significa que estoy ignorando a todos los demás, y solo voy a ir a la Biblia, pero el único problema era que Luther iba a la Biblia de esta manera a través de Agustín. A través de Paul. A las escrituras y a los gnósticos todos usaban las cartas de Pablo casi exclusivamente. Encontraron todos sus textos de prueba, no todos ellos sino la mayoría de ellos, han encontrado la mayoría de su texto de prueba en los escritos de Pablo, especialmente en Romanos, Efesios, como vimos antes. Y algunos lugares diferentes para que esto de sola escritura es realmente Lutero a Agustín a través de esa lente gnóstica, a Pablo y luego acceder a las escrituras de esa manera. Es básicamente ignorar todas las enseñanzas tradicionales de la Iglesia que sabes que no es realmente sola escritura. Vale, así que déjame leer algunos de Lutero. Escribió algunos prefacios al Antiguo Testamento, tal vez no el Antiguo Testamento sino a los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, que escribió un prefacio al Nuevo Testamento. Y vamos a escuchar de él y ver cómo es sola scriptura Luther. ¿De acuerdo? Así que una cosa que Lutero dice, como dice, no haga de Cristo el segundo Moisés o del Evangelio un libro de leyes y doctrinas. Porque el Evangelio no exige realmente obras nuestras por las cuales nos convertimos en justos y somos salvos. No condena tales obras, pero exige fe en Cristo, ¿de acuerdo? Así que quiero decir que esto es como la mitad,
sabes que hay algo de verdad aquí. Pero también hay algunos malentendidos claros y esta idea de que vas a ver con Lutero una distinción aguda entre el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, entre la ley y el Evangelio. Y eso es más como. Eso se acerca a un punto de vista gnóstico donde rechazaron el Antiguo Testamento abiertamente y abrazaron partes en el Nuevo Testamento. Así que esta distinción aguda no es útil, ¿de acuerdo? Porque entonces empezamos a perder. Perdemos lo esencial de esa manera. Por ejemplo, Cristo también tenía una ley y en el Sermón en el Monte dice que usted sabe que no he venido a abolir la ley, que he venido a cumplirla, y lo que él está diciendo es que la estoy trayendo más lejos. Eso es lo que quería decir solo pensar como un camino que estás conduciendo como una carretera, algunas carreteras que conduces y luego te quedas en la carretera pero se convierte en un camino diferente. Como si no hubieras tomado una salida o algo, pero seguías adelante. Esa es una especie de idea para que el Antiguo Testamento, la ley, nos lleve a Cristo y ahí es donde termina ese camino. Y entonces Cristo nos lleva más lejos y Cristo diciendo que mi ley va más allá, no es solo exterior, sabes, también es el corazón. Es la mente también, ¿de acuerdo? Y así es como lo maneja. Así que para Lutero decir cosas como esta es solo un malentendido y va a perpetuar un malentendido también. Él dice el Evangelio de Juan en las epístolas de San Pablo, especialmente eso para los romanos y San Pablo. La primera epístola de Peter es el verdadero núcleo y espejo de todos los libros. Así que Luther tiene su tipo de sistema de calificación donde él dice cuáles libros son los mejores y cuáles son realmente buenos y cuáles son, ya sabes, probablemente no importantes o no necesarios. Y le gusta el Evangelio de Juan en las epístolas de Pablo. Y él dice que el Evangelio de Juan es el único Evangelio verdadero, tierno, lejos para ser preferido a los otros tres, en lugar alto sobre ellos para las epístolas de San Pablo. Y San Pedro superó mucho los otros evangelios que Mateo, Marcos y Lucas. Escritura solar como. El Evangelio de Juan está lejos de ser preferido que los otros tres. ¿Por qué? Vale bien, si entiendes las enseñanzas de Lutero, entonces empiezas a ver que dirige a la gente lejos de los libros en el Nuevo Testamento que tienen las enseñanzas más claras que lo contradicen. De acuerdo, así que Mateo, Marcos y Lucas, como Mateo, Jesús está enseñando sus parábolas, etc. ¿Sabes qué? Lutero puede ver que eso no va a ayudar a la gente a ver las cosas como él dice de James, por lo tanto el St. La epístola de James es realmente una epístola de paja. Dice que no tiene nada de la naturaleza del Evangelio al respecto. Tengo un video sobre la fe y obras que muestran a Pablo contra Santiago. Y Lutero es un malentendido allí. Y así lo es todo. Santiago dice que un hombre no es justificado por la fe solo, sino también por obras. Y Pablo dice, ya sabes, por gracia os seguro a través de la fe, no de trabajo. ¿Qué está pasando? A Pablo le preocupa la gente que intenta hacer obras para ganar la salvación o hacer obras de la ley, y a James le preocupa que las personas tienen fe, pero creen que es suficiente. No están actuando en ello. Y por lo que tienen dos cosas diferentes, están dirigiendo a Pablo diciendo que sabes, es fe. Eso no es obra de la ley aparte de la fe. James está diciendo que tu fe necesita trabajar estos mensajes, que necesitamos a ambos. Ellos van juntos. Pero no para Luther allí. Dice de la epístola a los Hebreos, dice que hay un nudo duro en el hecho de que en los capítulos 6 y 10 niega planamente. Y prohíbe a los pecadores arrepentimiento después del bautismo. Él dijo que parece estar en contra de todos los evangelios y las epístolas de Paul, y dice que es más como si fuera paja de madera o heno mezclado. Así que no está en el nivel de las epístolas apostólicas, pero sabes, siento que puedas leerlas. ¿Es sola escritura? Díganme, prefacio a las epístolas de St. Santiago y San Judas, así que considera a Santiago que no es la escritura de ningún apóstol, dice. ¿Cree que James está contradiciendo a Paul? Y sí. Sí.
Así que chicos, creo que esto no es el escritura solar, creo que Luther tiene su propia doctrina, su propio sistema. Y ahora tiene que dirigir a la gente en cierta dirección para que lleguen a las mismas conclusiones que él tiene, ¿verdad? Y luego finalmente en Apocalipsis dice que no puedo. Dice que puedo saber cómo detectar el Espíritu Santo lo produjo. No puede decir que esto es del Espíritu Santo. Dice. Hay una razón suficiente para que no piense en ello. Cristo no es enseñado o conocido en él. Así que quiero decir que es la revelación de Jesús, ¿verdad, Luther? Pero tal vez Lutero no reconoció a Jesús en Apocalipsis. Él no reconoció a Jesucristo que está diciendo que veo tus obras. ¿Quién dice que regrese a sus primeros trabajos? ¿Quién dice que voy a ir a ti? Necesitan cambiar. Ustedes necesitan hacer algunos cambios. ¿Verdad? Lutero no reconoció que Jesús, que Cristo, su idea de Jesús era Jesús hizo todo lo que hace todo. Y así no tenemos que hacer nada. Y solo confiamos en su trabajo. Y vemos que esto viene porque ha ido a Agustín, y Agustín va a volver a los manichaeos, etc. Tendrías que tener un sistema completamente diferente para llegar a estas conclusiones. Esto todavía no tiene algo que llegaría a través de sola escritura. Y así el sola escritura de Luther es realmente interpretaciones de las escrituras. Y esto se perpetúa a lo largo de todo el protestantismo. Cualquier individuo puede venir con su propia versión del cristianismo, su propia interpretación de la escritura y solo tenemos a todas estas personas así. Esto es un desastre. Un desastre. Veamos la fe en las escrituras. Así que Piscis lenguaje en griego denota fe y fidelidad vale, y esto es lo que Lutero no pudo envolver su cabeza por su monogismo. Es que nuestra fidelidad es parte de nuestra fe. Y luego verbos griegos en el presente continuo. En nuestras Biblias inglesas no nos muestra esto, pero no nos muestra todo el tiempo. Pero por ejemplo en Juan 3:16 realmente dice a todos los que creen en él. Vale. Puedes mirar eso en el griego, Hebreos 10-14. Por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a aquellos que están siendo santificados. Así que este tipo de cosas continuas actuales significa que algo está sucediendo, algo está en curso. Si somos cristianos creyendo que estamos siendo santificados, estamos en proceso. La fe, la obediencia y la incredulidad y la desobediencia están vinculadas, o la fe y la obediencia están vinculadas por un lado y la incredulidad y la desobediencia están vinculadas por otro lado. Y estos son contrastados, como en Juan 3:36 o en Hebreos 3, ¿verdad? Y Juan 3:36 dice que el que cree en el Sol tiene vida eterna. Quien no obedece al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él, así que la obediencia y la fe están de un lado, desobediencia e incredulidad en el otro lado. O Hebreos 3 hablan de los israelitas en los que juró que no entrarían en su reposo, sino a los que no obedecían. Así que vemos que no pudieron entrar debido a la incredulidad. ¿De acuerdo? Una vez más, la obediencia y la creencia están vinculadas. La fe y las obras están vinculadas en Santiago 2 o Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11 es todo acerca de las personas que tenían fe y que hicieron todas estas cosas por fe. Abraham obedeció. Y una fe no funciona, no es fe en absoluto. La fe y las obras van juntas, ¿de acuerdo? Para completar, tener la imagen completa, para tener la expresión completa. Y entonces Pablo habla de la obediencia de la fe y la obediencia al Evangelio. De acuerdo, así que si el Evangelio es solo el Evangelio de la justificación de Lutero por la fe como algo que Dios hace, entonces este lenguaje es inapropiado e inexacto. Y engaño, obediencia de la fe, obediencia al Evangelio. Pero si esto es un elemento importante en nuestra respuesta al Evangelio, de lo que es completamente apropiado. Y veamos la parábola que los talentos de Matthew. ¿Hay 3 sirvientes y el maestro les da talento?
Y lo que pasa es que dos de ellos invierten su dinero y comercio, ¿verdad? Y luego uno de ellos no lo hace y lo entierra. Y cuando el maestro vuelve, dice: Señor, que yo sabía que eras un hombre duro, cosechando donde no has sembrado, en la reunión donde no has dispersado la semilla. Y yo tenía miedo y fui por delante tu talento en la mirada de tierra, allí tú tienes lo que es tuyo. Pero su señor responde y le dice que eres un siervo perverso y perezoso. De acuerdo. Si el monogismo es cierto, ¿cómo puedes tener un malvado y perezoso? Porque Dios se supone que es el que trabaja, no nosotros. ¿Cómo podemos ser perezosos si no estamos haciendo nada, si no podemos hacer nada? Si Dios está haciendo todo en nosotros y a través de nosotros y somos pasivos. No puedes ser perezoso porque realmente no tienes un papel, ¿verdad? Este tipo de lenguaje es que no encaja en absoluto. Vale. ¿Sabías que sigo donde no he sembrado y recojo donde no soy semilla dispersa? Así que deberías haber depositado mi dinero con los banqueros y en mi venida lo habría recibido con intereses. Así que toma el talento de él y dáselo a ellos. El que tiene 10 talentos, para todos los que tienen más será dado y tendrá abundancia, pero de aquel que no tiene ni siquiera lo que tiene será quitado. Y casi es sirviente sin ánimo de lucro, en la oscuridad exterior habrá llanto, en el crujir de dientes. Así que este siervo malvado y perezoso no heredó el reino, que no recibió la vida eterna, entró en perdición, ¿de acuerdo? Y este es uno de los temas clave en las enseñanzas de Cristo y en sus parábolas. Es que alguien puede conocer a Jesucristo como Señor, pero no lo hacen su voluntad, no son obedientes. Y entonces no heredarán el reino, no recibirán la vida eterna al final. ¿Y qué hemos recibido? Si el pueblo sirve para afirmar algo, hemos recibido gracia en la vida cristiana. Mira estos pasajes. Pablo dice: por la gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que niegan la impiedad y las lujurias mundanas debemos vivir sobrios, justos, y en vano en la edad presente. Así que piensen en el siervo que los recibe, no hicieron nada con ella. Eran malvados y perezosos. ¿Adivina qué? Hemos recibido gracia. La gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosa. Necesitamos estar activos porque Dios nos ha dado gracia para que podamos hacer algo con ella. Al igual que el Señor les dio talento para que pudieran hacer algo con eso. Isaías dice que la gracia sea mostrada al impío, pero no aprenderá justicia. La gracia se muestra para que podamos aprender justicia, pero ¿adivina qué? Podemos resistir la gracia o podemos recibir la gracia en vano. Como Pablo advierte en San Corintios, nosotros, como obreros junto con él, también os rogamos que no recibáis la gracia de Dios y la vanidad. Así que si él recibió la gracia de Dios y vano, lo que significa que es como la persona con el único talento que no hacen en la era actual. Ellos no aprenden justicia y son como ese siervo malvado y perezoso, que ha enterrado ese talento en la tierra que ves. Bien, ¿a quién deberíamos ir si no a Agustín? Entonces, ¿quién? Los reformadores que fueron a Agustín cometieron un gran error, pero no tenemos que cometer ese mismo error. Volvamos al Señor Jesucristo. Aquí es donde el cristianismo comienza y termina, con el Señor Jesucristo. Si Agustín estaba equivocado, no vayamos a él, podemos confiar en Jesucristo, en sus palabras. Pedro dijo: ¿dónde más podemos ir? ¿Quién más tiene las palabras de la vida eterna? Debemos ser los mismos si Juan dice que todo aquel que transgrede y no permanece en esa doctrina de Cristo no tiene Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ti y no trae esta doctrina, no lo recibe en su casa ni lo saluda, porque el que le saluda comparte sus malas acciones. Así que debemos recibir gente que está trayendo la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Esto podría referirse a la enseñanza de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, en lugar de una enseñanza gnóstica de la que Juan advierte en el primero de John, pero definitivamente está hablando de la enseñanza de Cristo. Alguien está trayendo una doctrina diferente. Están enseñando algo diferente de lo que Cristo pensó, que no los recibe. Vale, tenemos un maestro para Cristo. Somos cristianos siguiendo a Cristo, su vida, sus enseñanzas.
Y todos esos libros que Lutero dijo que sabes no son tan importantes, no son tan importantes. ¿Adivina qué? Son Mateo, Marcos y Lucas tan importantes como el Evangelio de Juan. Hebreos fue escrito por Pablo. Es una de sus cosas. Eso es lo que todos pensaban. Y si piensas en ello, las cartas en esos días eran muy cortas. Piense en las otras epístolas de nuestro Nuevo Testamento que no son de Pablo, son todos cortos que otros podrían escribir una carta tan larga que era así, ya sabes, tan densa teológicamente. No hay muchas opciones. Esto es lo que la iglesia primitiva creía que los hebreos estaban escritos por Pablo. Y necesitamos a James también porque James va a traer equilibrio. Dos cosas que Pablo tiene que decir. Necesitamos que todo un cristiano sea hecho a través de toda la Biblia. Necesitamos todo el consejo de Dios, y esto es algo que hacen los falsos maestros. Escogen y eligen las escrituras para que se ajuste a sus doctrinas. ¿Adivina qué? La forma en que vamos a evitar eso es tomando toda la Biblia, cada libro en la Biblia, cada enseñanza, cada escritor poniéndolo todo junto y centrándose en Jesucristo en sus enseñanzas. No ir a Agustín y para nosotros hoy no ir a Calvin o Lutero, vamos directamente a la fuente, el Señor Jesucristo, tenemos sus palabras, seamos seguidores de Jesucristo juntos. Dios bendiga.